Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Y hay un tío, hermano de mi cuñado, que le contrata al coyote y le dice que se vaya. Nos dice que está en una choza, manda una foto, la choza, hay una fogata, la choza no tiene techo y dice que está esperando cruzar. No sabía qué estaba pasando, no sabía, ok, si estaban las pertenencias, dónde estaba el cuerpo de mi sobrino. Hay retenes gubernamentales y hay retenes de militares con tenis. Solicitamos el apoyo al sheriff para realizar una búsqueda. Llegó el ICE e hizo una búsqueda. E incluso nos dijeron que era algo pues completamente raro, que nadie va a buscar a sus desaparecidos del otro lado. Sinaloa, hemos dado seguimiento en este espacio sobre este caso. Pudo conversar con la madre de uno de los jóvenes. Amigas, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Soy Paola Betancourt, host de Voces Ausentes, y el día de hoy quiero hacer un agradecimiento muy especial, ya que quiero platicarles que nos acaba de llegar la placa por parte de YouTube, en la que pues ya nos informan que tenemos 100,000 suscriptores. Somos más de 100,000 personas que forman parte de esta comunidad de Voces Ausentes, y quiero agradecerles muchísimo por acompañarnos en cada capítulo, por su empatía, por su solidaridad al momento de compartir los capítulos, al momento de escucharnos, de estar una hora o más acompañándonos, escuchando todas estas historias que hemos relatado hasta este momento en Voces Ausentes, ya sea casos de víctimas de desaparición, de víctimas de feminicidio, incluso de sobrevivientes de intento de feminicidio. Hemos cubierto y abordado distintas historias en Voces Ausentes, y les agradezco muchísimo por su paciencia y por estar con nosotros, acompañándonos cada jueves en punto de las 8 de la noche. También quiero agradecer muchísimo a Pepe y Chema, que hizo posible este espacio para poder contar estas historias que son tan necesarias, pues justamente hacer hincapié en toda la situación por la que atraviesan los familiares de todos estos casos que hemos visto aquí en Voces Ausentes. Y también quiero agradecer muchísimo a Mau, que es nuestro productor, y a Lalito, que es nuestro editor. Muchas gracias, en verdad, espero que sigan con nosotros acompañándonos en Voces Ausentes. El día de hoy tenemos una historia pues un poco distinta. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Carlos Eduardo Monroy Velázquez. Él es un joven que al momento de su desaparición tenía tan solo 20 años de edad. Él decide perseguir el sueño americano, viajar del Estado de México, en donde él vivía, hacia Estados Unidos, y desde entonces su familia no sabe nada de él. El día de hoy me acompaña su tío Marco. Es poco común que los hombres pues vengan a contar las historias, las distintas historias que nosotros abordamos. Normalmente vemos a madres buscadoras, normalmente vemos que son mujeres las que pues se inmiscuyen más en los casos de desaparición o distintas situaciones de sus familiares, pero en este caso Marco es el tío de Carlos, y él pues también ha sido buscador y ha estado pues buscando el rastro y el paradero de su sobrino desde entonces, desde el momento de su desaparición. Marco, bienvenido a Voces Ausentes. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Paola. Gracias por la invitación, por el espacio. Efectivamente, mi nombre es Marco Velázquez. Soy tío buscador. Busco a mi sobrino Carlos Eduardo Monroy Velázquez. Él desapareció hace 3 años en un contexto fronterizo. Como bien lo mencionas, salió del Estado de México con dirección a Alabama, Estados Unidos. El último contacto que tuvimos fue por una videollamada en un municipio de Guerrero, en Piedras Negras, Coahuila. De ahí nos dijo que estaba por cruzar el río Bravo, y 2 días después el coyote, a través de otra persona, nos indicó que él había desaparecido. Me gustaría, Marco, que nos contaras
¿Quién es Carlos Eduardo Monroy Velázquez? ¿Qué hacía antes de desaparecer? ¿Cómo era su vida aquí en México? Sí, Carlos Eduardo es el tercero de 4 hijos, es hijo de mi hermana. Eh, Él estudiaba contabilidad en una universidad. eh, Era divertido, era alegre, había buena dinámica familiar con sus hermanos, con sus padres, y pues él busca el sueño americano porque tiene familiares en Estados Unidos y lo convencen de que se vaya. Incluso fueron quienes, pues de alguna otra, contrataron o armaron el viaje. Me decías que el día de hoy decides venir tú, que eres el tío de Carlos, porque es complicado para tu hermana hablar de la desaparición de su hijo. Sí, desafortunadamente cuando hay una desaparición de un familiar, pues vienen diferentes problemas, tanto sociales, fragmentación en la familia, cuestiones eh, psico- psico- psicológicas, donde uno no sabe qué hacer en primera instancia. Entonces, generalmente, pues mi hermana es madre buscadora. Ella actualmente participa en varios colectivos y efectivamente estamos todos como familia, nos consideramos una familia buscadora. Sus hermanas de mi sobrino, su hermano también hacen actividades en búsqueda de la localización para que pronto aparezca. ¿Qué pasó antes del momento de la desaparición de Carlos Eduardo? ¿Cómo es que lo convencen? ¿Quién es quien lo convence para viajar hacia Estados Unidos? Sí, pues yo creo que actualmente todas las familias mexicanas tenemos como familiares en Estados Unidos que se han ido y han sido exitosos, ¿no? Y hay un tío, hermano de mi cuñado, que le contrata al coyote y le dice que se vaya. Aunado a esto, pues sus primos también influenciaron porque sus primos son de la misma edad y le dicen que pues que allá va a haber como cosas nuevas que puede experimentar y lo convencen. Cabe señalar que mi hermana y mi cuñado ya habían intentado como decirle una vez que no y esta vez él tomó la decisión y la consecuencia es su desaparición. Entonces, este sería el tío de Carlos. Sí, El tío de Carlos contrata al coyote sí, y Carlos les cuenta que va hacia Estados Unidos o qué sucede. sí, sí, él manifiesta su deseo de irse a Estados Unidos. eh, en ese momento tenía 20 años, muy decidido tomó la decisión y ya no hubo forma de poderlo contener. Ok. ¿Qué les decía Carlos? ¿Cuál era su plan de vida o qué esperanza tenía de este viaje hacia Estados Unidos? Pues es complicado. Básicamente, pues es este mito o realidad, no sé, de buscar el sueño americano, ganar dólares y de poder comprar cosas para él y para su familia. Y los familiares que tenía o tiene Carlos en Estados Unidos también cruzaron con un coyote. Sí, de forma indocumentada, es correcto. Entonces, digamos que esto fue lo que le dio quizá confianza para también hacerlo. Sí, un mes antes había pasado uno de sus primos, con el mismo coyote, contratado por el mismo tío. ¿Tienen el nombre del coyote? Ok. Edgar N. Sí, Ok, entonces Carlos decide irse con Edgar N. ¿Y él cuándo parte? Porque su desaparición es el 19 de marzo del 2022. sí, un día antes, el 18 sale de un municipio que se llama Cambay, Estado de México, donde es constante el flujo migratorio de personas que desean ir a Estados Unidos. Ok, Sí. entonces él parte de ahí y les va comentando mientras va en su traslado hacia Estados Unidos qué va pasando. Sí, él va comunicándose, vía telefónica, WhatsApp, y llega un momento donde ya dice que ya tiene que apagar el celular, porque
Entiendo que pues hay tecnologías que ubican teléfonos y que ya no puede mantener como el celular prendido. ¿En qué momento es la última comunicación que tienen con él y qué les dice? Em, el última fecha fue el 19 de marzo del 2022. Nos dice que está en una choza, manda una foto. La choza, hay una fogata. La choza no tiene techo y dice que está esperando cruzar. Y esa fue la última conversación que tuvimos con él. Después hay 2 días donde no sabemos nada, y empieza como pues la incertidumbre, como el querer pensar que a lo mejor va bien, y también empieza a generar como el sentimiento de que pudiera no estar sucediendo cosas buenas. ¿Y qué es lo que hacen como familia después de tener esta incertidumbre de no saber qué pasa con Carlos? Ok, buscamos al tío que contrató al coyote, y a través del sobrino que había pasado un mes antes, del primo de mi sobrino, les dicen que se quedó tirado en el desierto, en una brecha, y que pues ya no pudo caminar. Eh, Inmediatamente nosotros empezamos a investigar como qué se tenía que hacer en un caso de desaparición. No sabíamos eh, qué hacer, y a través de Google, de buscar en internet, supimos que teníamos que levantar denuncias. Empezamos a buscar como grupos de personas desaparecidas y nos dividimos. Mi hermana se va a la fiscalía y a la comisión de búsqueda de Toluca a levantar las denuncias correspondientes, y yo con mi sobrina nos vamos a Piedras Negras, a levantar las denuncias igual en la Fiscalía Estatal de Coahuila y en la comisión de búsqueda. Eh, pues empieza como partir de la nada, no saber. Empieza una parte de revictimización, de no saber qué hacer. No nos querían levantar la denuncia en Coahuila. Yo atravesé Estados Unidos, fui con el sheriff, y en ese momento, a través de un colectivo que se llama Familias Unidas en Coahuila, hubo una licenciada que me apoyó y me asesoró. Se llama la licenciada Ariana García de Bosque. Ella me acompañó con el sheriff a Estados Unidos. Y cuando yo llego con el sheriff, en una mesa me muestran las pertenencias de mi sobrino, lo cual fue complicado porque yo no sabía qué estaba pasando. No sabía, ok, si estaban las pertenencias, dónde estaba el cuerpo de mi sobrino. Solicitamos el apoyo al sheriff para realizar una búsqueda. Llegó el ICE, hizo una búsqueda. E incluso nos dijeron que era algo pues completamente raro, que nadie va a buscar a sus desaparecidos del otro lado. Eh, Hacen una búsqueda, en esa primera instancia no encuentran nada. Cabe señalar que hay grupos de personas buscadoras en las fronteras del lado americano, pero hay una característica muy especial en Texas, que en Texas enseguida de la línea fronteriza, es propiedad privada. Entonces le tienes que pedir permiso generalmente son rancheros propietarios de esos terrenos, para que tú puedas ingresar. Entonces ahí, pues nosotros no pudimos ingresar. Yo cuando llegué me quedé a 100 metros según el GPS, pero había una valla y ya no pude entrar. Em, pues en ese primer viaje, o sea, me regreso con las pertenencias. Acudí al consulado mexicano en Eagle Pass a, pues, solicitar apoyo para que nos ayuden también a generar búsqueda, a difundir el caso. Y pues empezamos, ese fue como nuestro principio hace 3 años. Eh,
regreso a Ciudad de México, acudo a Relaciones Exteriores, acudo a, en este caso, en una segunda búsqueda, el consulado mexicano nos trató muy mal. Nos dijo que yo iba entrando y desde que me vio el funcionario público, me dijo, no hay nada. Y yo le dije, es que considera la distancia geográfica y todo lo que implica para mí venir de la Ciudad de México para, para llegar aquí y que tú ni siquiera me digas, siéntate, aquí está el expediente, vamos a revisarlo, lo estamos revisando y que desde la puerta me digas que no hay nada, ¿no? Claro. La relación ha mejorado con el consulado, ya nos atienden mejor, pero sí hemos sido revictimizados desde la desaparición. Lo principal que nos dicen es que mi sobrino seguramente andaba en malos pasos y que por eso desapareció. Y eso aplica tanto para la sociedad civil como para los funcionarios públicos. No hay empatía. En los grupos buscadores hay un dicho que dice, los desaparecidos no son desaparecidos hasta que son tus desaparecidos. Y es correcto, o sea, nosotros antes de esta situación pues éramos completamente ajenos. Actualmente pues ya participamos en marchas, que fue donde te conocí a ti, en una marcha del 10 de mayo que hacen las madres buscadoras a nivel nacional del Ángel al Zócalo. Participamos en encuentros de familias de personas desaparecidas, en eventos de difusión y gradualmente y de acuerdo a nuestras posibilidades, pues tratamos de crear un movimiento de visibilización, porque es un movimiento que está poco visibilizado. Según las cifras nacionales, hay 125,000 desaparecidos en 2025 y es un tema que está olvidado. Actualmente hay una mesa de trabajo de la Secretaría de Gobernación con el Movimiento Nacional de Desaparecidos, pero es complejo accesar también a esas conversaciones para nosotros, porque pues nosotros lo hacemos todo desde lo local, desde nuestras posibilidades. Entonces, esperemos que de ahí pueda generarse una política pública que pueda generar pues herramientas para las familias de esos 125,000 personas desaparecidas. Claro, claro, Marco. Y bueno, finalmente pudieron levantar la denuncia la levantan en Estados Unidos. Hicimos lo que pudimos. Hay denuncias estatales en el Estado de México, hay denuncias estatales en Coahuila. Sí se levantó un reporte en Eagle Pass. Extrañamente nos trataron muy bien. Yo iba con mucha incertidumbre. El sheriff muy bien. Eh, mejor que el consulado. O sea, están los reportes abiertos porque cuando una persona desaparece, hay que luchar porque no desaparezca. Y se lucha que no desaparezca en tres sentidos. El cuerpo, la persona, en la posibilidad de que haya fallecido el cuerpo y el expediente. Entonces tenemos que estar súper constantes en esas oficinas gubernamentales para que nos den atención y seguimiento, porque si no, el expediente también se llega a perder. ¿Y en manos de qué autoridades queda la responsabilidad de la búsqueda de tu sobrino? ¿Queda en manos de las autoridades estadounidenses o mexicanas? Es algo complejo porque eh, yo fui a la Comisión Nacional de Búsqueda de aquí de la Ciudad de México, bueno, es nacional, es a nivel federal, y me dijeron por escrito, y lo puedo comprobar, que como teóricamente mi sobrino desapareció en Estados Unidos, no es competencia de la Comisión Nacional de Búsqueda su búsqueda. Lo cual pues invalida como los derechos constitucionales de mi sobrino. La Secretaría de Relaciones Exteriores lo canalizó al consulado mexicano de Eagle Pass,
pero el consulado también tiene como ciertas limitaciones. Básicamente las funciones de un consulado es emitir pasaportes para los connacionales en Estados Unidos, pero también se justifica y dice que no tiene como autoridad porque no es su territorio. O sea, básicamente el territorio es el edificio mexicano y que no tiene, pero es un hecho que se replica y nosotros estamos como impulsando específicamente por mi sobrino, pero visibilizar estas desapariciones en contextos migratorios donde hay N cantidad de personas que quedan desaparecidas en contexto migratorio en el desierto del lado americano y que muchas veces las familias no tienen la posibilidad de viajar a Estados Unidos, tienen miedo. Nosotros también tenemos miedo, no es fácil. Este, eh, pero, y es lo que nosotros queremos como señalar, ¿no? Nosotros han cambiado 3 cancilleres, estaba Marcelo Ebrard, después estaba una mujer, no recuerdo su nombre, y ahorita el doctor Juan Ramón de la Fuente, y era lo que decíamos, debe de haber una política pública porque nosotros fuimos a otro consulado y dijeron, pero esto no es mi demarcación, entonces no me corresponde. Y, y pedimos que hubiera como una intercomunicación en todos los consulados fronterizos para que el caso se extendiera, porque si bien es cierto que mi sobrino, la última comunicación la tuvimos en México, el coyote dice que desapareció en Estados Unidos, perdón, no sabemos exactamente dónde pudiera estar o pudo haber desaparecido realmente o dónde pudiera aparecer. Entonces es empujar, es picar piedra con las autoridades gubernamentales para que nos escuchen, para que elaboren políticas públicas. El tema de desapariciones en México es un problema público muy fuerte, o sea, tanto a nivel estatal como en contextos migratorios. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de impulsar pues desde nuestras posibilidades, ¿no? Claro. Esto que mencionas es muy importante porque precisamente muchas personas desaparecen en contexto migratorio, no solo con nacionales, sino también migrantes de otros países. Incluso hay movimientos de personas, no recuerdo en este momento cómo se llama el colectivo, pero hay colectivos aquí en el país que precisamente buscan a migrantes que han llegado a México como país de tránsito para cruzar hacia Estados Unidos. Y pues como comentas, es muy importante que las autoridades pusieran hincapié en que es necesario pues justamente poner el dedo en el renglón en este tema de las desapariciones que hay en el contexto migratorio, porque creo que también hay una cifra negra ahí de las personas que desaparecen en este contexto, no solo con nacionales, sino también personas de otros países y que, como tú dices, no tienen forma de poder viajar hasta acá. Incluso estando aquí en la Ciudad de México o en el país, es complicado estarte trasladando para allá y luego también encontrarte con autoridades que prácticamente se echan la bolita, que te dicen que lo resuelve la de el otro estado o que la resuelven en México y en México te mandan para Estados Unidos. Entonces, me imagino como familia buscadora debe ser muy complejo. Sí, pues en este transcurso de 3 años, a través de diferentes instituciones, pero de ayuda humanitaria internacional, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, o sea, nos juntan a nosotros como familias, hacen encuentros de familias buscadoras a nivel nacional y hemos tenido la oportunidad de ir a encuentros regionales donde van madres buscadoras de Colombia, de El Salvador, de Ecuador, de Honduras, de Guatemala. Y sí, efectivamente, es visibilizar no nada más las desapariciones en contexto nacional, sino a nivel internacional. Cuando tú escuchas un testimonio de una madre buscadora que pierde a su hijo, o sea, es desgarrador. eh, yo no, tal vez no lo pueda sentir, pero lo que yo siento es doloroso también. Y, y dicen que lo peor es pasar por México. Acudimos recientemente a San Cristóbal de las Casas en Chiapas y vienen todas las madres buscadoras, tanto a nivel nacional
como Centroamérica y Sudamérica, y hay mucho miedo también por pasar por México, sobre todo por temas tanto de autoridades gubernamentales como del crimen organizado, extorsiones, violaciones. Escuché un relato súper, o sea, me quedé súper impactado donde decían que las mujeres desde antes de salir empiezan a tomar anticonceptivos para no quedar embarazadas porque hay un riesgo muy alto de que terminen siendo violentadas. Sí. Bueno, te decía que no recordaba el nombre del colectivo, pero ya recordé, es el Movimiento Migrante Mesoamericano, que te decía justo, y como comentabas, hay movimientos pues de madres migrantes, buscadoras, incluso como dices, se hacen jornadas en las que se reúnen las madres buscadoras, familiares buscadores mexicanos y también, como dices, también de otros países, porque es una situación tan complicada y tan fuerte acerca de la desaparición que se vive aquí en el país, que pues cuando uno va a estas jornadas de búsqueda, pues ve a decenas o cientos de familias que precisamente salen y se organizan para buscar en campo o para buscar también en vida a sus familiares, ¿no? Se organizan de esa forma. Sí, efectivamente. Como bien lo señalas, hay búsquedas en vida donde uno va a lugares públicos. Por ejemplo, nosotros hemos ido al río Bravo, en Piedras Negras, a plazas públicas a pegar boletines, hospitales, escuelas, centrales de camiones, hemos pegado boletines. Eso es una búsqueda en vida. Hay búsquedas en campo donde se van con picos, palas y un instrumento que es una varilla para identificar si hay cuerpos debajo de la tierra. Eso es complicado y hay una tercera búsqueda que es también importante, que es la búsqueda administrativa, ¿no? O sea, estar dándole seguimiento a los funcionarios públicos, que también ahí hay un factor importante, que es que generalmente a los ministerios públicos y a los funcionarios públicos los rotan o ellos se mueven. Entonces no puedes darle seguimiento solamente con un funcionario público. Este, como te comentaba, ¿no? Desde las estructuras. Ebrar, Alicia Bárcenas, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Y los ministerios públicos cambian constantemente. De repente vas a una revisión de expediente y ya no está el ministerio público y ya es otro, y déjame ver el expediente porque yo acabo de llegar, no estoy informado, y es como empezar de cero. Sí, claro. Creo que también ese es un tema importante a considerar y que deberían pues poner el dedo en el renglón las autoridades respecto a los ministerios públicos, porque también pues he sabido que las condiciones laborales en los ministerios públicos justamente no favorecen ni pues su situación, pero también creo que eso tiene que ver con la rotación que hay de los ministerios públicos y que esto, por supuesto, también afecta a los familiares porque, como dices, tú estás tratando tu caso y entonces te llegas y te encuentras con un nuevo ministerio público y hay que empezar de cero prácticamente y volver a contar la historia y volver a empezar pues a contar todo lo que pues ya contaste al Ministerio Público anterior, ¿no? Y esto, por supuesto, me imagino es un obstáculo también como familiar. Sí, perdón, hace ratito me preguntaste en quién recae. Nosotros fuimos a la Fiscalía General de la República a querer como federalizar nuestro caso, ¿no? Porque efectivamente el gobierno del Estado de México dice, bueno, pues sí, de aquí salió, pero aquí no desapareció. Coahuila, pues nos dice sí, pero bueno, teóricamente también desapareció en Estados Unidos. Em, yo incluso a nivel oficina, bien, le mandé una carta al gobernador Greg Abbott en Texas y no me contestó. Creo que ahí era como un poco obvio. Este, pero en realidad, en los contextos migratorios, en las desapariciones en contextos migratorios, o sea, no hay una autoridad que te diga, ok, yo voy a asumir la responsabilidad de este caso. En la fiscalía nos dijeron literal que el caso de mi sobrino no era lo suficientemente relevante para que lo atrajera a la Fiscalía General de la República. Entonces, pues estamos completamente, pues en incertidumbre.
buscando apoyo, visibilizando para que pues que sea un caso mediático y que a través de eso pudiera escalarse a otros niveles gubernamentales. Bueno, y además, qué decepcionante que la autoridad te diga que el caso de desaparición de tu familiar no es relevante, porque cualquier caso de desaparición, cualquier persona es importante y relevante y debería no debería de minorizarse, ¿no? Eh, pues en ese caso, literal, le dije, me estoy sintiendo discriminado y revictimizado. Inmediatamente como que marcaron stop y dijeron, no, espera, no, o sea, no es como tú lo estás viendo. Y yo, ¿cómo? Entonces, ¿cómo es, no? Pero es complejo, es complejo la búsqueda, el estado de ánimo, de repente, pues despiertas muy optimista, de repente muy pesimista y no sabes si pudiera estar vivo, si ya trascendió, si le está pasando muy mal, ¿no? O sea, es difícil y como familia pues nos ha fracturado en muchos sentidos. Em, Hay veces que procuramos como estar bien, pero hay veces que no se puede. Claro. Em, ¿Cuáles son los obstáculos con los que se han encontrado al momento de llevar a cabo la búsqueda en campo? Porque, pues, también la zona en la que ustedes buscan, pues, no es nada sencilla, empezando por el clima, ¿no? Eh, pues en la búsqueda en campo, o sea, pues la distancia geográfica, o sea, trasladarse hasta Coahuila, o sea, en bus, son aproximadamente 26 horas. O sea, llegar a Coahuila, hay retenes. Y hay retenes gubernamentales y hay retenes de militares con tenis, ¿no? Entonces, el solo hecho de llegar allá es complejo. Eh, Cuando llegamos, pues tienen que ir alguien por nosotros porque no podemos salir de la central de autobuses porque está súper observado. O sea, desde que tú ingresas se siente un ambiente súper denso. Afortunadamente se ha avanzado, o sea, en estos 3 años, la Fiscalía, la Comisión de Atención a Víctimas eh, y la Comisión de Búsqueda de Coahuila, ahora que vamos y hacemos estas búsquedas, pues ya nos ponen como equipo de seguridad para que podamos ir a hacer la búsqueda de boletines, sobre todo pues en lugares complejos. Estos retenes que platicabas de militares con tenis, yo había escuchado que les llaman así a personas del crimen organizado Sí, es correcto. y con esto se enfrentan ustedes en la búsqueda. Sí. A mí me tocó hace 3 años, subieron, piden identificaciones y bajaron a personas extranjeras, eh, muy fácil de identificar por el acento sobre todo, y a nosotros nos dejaron subir, pero ellos ya no. Fue por ahí de Nava, de Coahuila. Entonces, pues no sabes a lo que te puedes exponer. ¿Y cómo supieron ustedes, cómo comenzaron a identificar este término de militares con tenis? ¿Quién les explicó? Nosotros como familia hemos permanecido algunas semanas y pues te empiezas como a preguntar con taxistas, con los mismos colectivos de búsqueda que te dan recomendaciones, vas constantemente comunicándote, ubicación en tiempo real, cómo van, cómo están, ¿no? Afortunadamente somos bendecidos porque ya pertenecemos como a un colectivo que está como más pendiente de nosotros, que es Familias Unidas, y pues ya las relaciones gubernamentales también se llevan a cabo a través del colectivo y eso como que hace un poco más fácil. Es todo un tema. La verdad es que una persona, un familiar de una persona desaparecida tiene que arroparse con un colectivo de buscador para tener voz, porque de otra forma, pues no es escuchado y se expone a... Hay un fenómeno que
familiares de personas desaparecidas terminan siendo también desaparecidas porque se exponen a muchos riesgos en la búsqueda. Sí, tienes toda la razón, o incluso hemos visto recientemente que han asesinado a madres buscadoras y como lo acabas de platicar, ustedes en el traslado hacia la búsqueda pues se encuentran con estos retenes por personas del crimen organizado y con distintos obstáculos y peligros. Sí, sí, la verdad es que, pues, es la zona fronteriza en general es caliente, o sea, sí tienes que tener muchas precauciones, para poderte trasladar y llegar y hacer búsqueda en campo. Tú, Marco, ¿qué hacías antes de la desaparición de tu sobrino? Trabajaba en una empresa privada, como asistente administrativo, de ahí, estaba estudiando también un diplomado en género, que eso también me ayudó mucho. Y pues un poco la academia, ¿no? Es lo que yo hacía previo a todo eso. Yo soy egresado de la UNAM y por eso es por lo que también el manejo de las instituciones pues me era como un poco más familiar. Entonces era lo que yo hacía. Y a partir de la desaparición de tu sobrino, pues comienzas a llevar esta vida paralela como tío buscador. Que no es algo común porque también algo que sucede con las madres buscadoras es que se quedan solas. Varias de ellas que he entrevistado me dicen, pues es que hasta mi propia familia está cansada de que yo esté mal, de que les hable sobre mi hija o mi hijo desaparecido y pues prácticamente me han dejado sola y o yo voy a las búsquedas sola. No es común encontrar familias que precisamente brinden el apoyo y se arropen para buscar entre todos a su familiar desaparecido. Sí, la verdad es que mi sobrino es una persona amada, lo queremos mucho, por eso lo buscamos. Es parte importante de nuestra estructura familiar. Efectivamente, cuando hay una desaparición, hay una fractura familiar y las madres buscadoras se quedan solas. Generalmente el padre de familia pues tiene que trabajar para tener un sustento y pues los hermanos también pues entre conmocionados porque la familia está en shock y sí, efectivamente, somos pocos varones, pero nos vamos reconociendo, nos vamos apoyando, o sea, tenemos pues grandes figuras, Eric Carrillo en Tijuana, tenemos Humberto Morales en Piedras Negras y hay muchas personas, gracias a Dios, que son solidarias, son personas que no tienen personas desaparecidas, pero nos indican el camino porque están involucradas en instituciones que ayudan a personas desaparecidas. Muy bien. Oye, Marco, ¿y el coyote fue detenido? ¿Hay algún detenido por la desaparición de tu sobrino? No, él siguió haciendo sus vueltas, le llaman, ya siguió traficando con personas. eh, Después estuvo un rato bueno, lo que nos dijo la Fiscalía de Coahuila es que estuvo detenido en Valverde, en Texas. eh, lo liberaron, regresó a México y la Fiscalía del Estado de México dijo que intentó ir a hacer una búsqueda a su domicilio, pero que estaba tan caliente, o sea, estaba tan duro de entrar en ese municipio que no pudieron entrar. Entonces, actualmente no hay ningún detenido por la desaparición de mi sobrino. ¿Y tienen pues alguna línea de investigación, algo más claro por parte de las autoridades? Pues no, o sea, en realidad llevamos 3 años, o sea, 3 años en los cuales no hemos soltado el tema, o sea, nosotros vamos a mesas de trabajo, para seguir solicitando como una resolución y desafortunadamente pues no hay una línea, o sea, persona desaparecida, eh, estamos como en la incertidumbre, o sea, sí hay avances, pero pues no los avances logrados o queridos, y pues el mayor avance que pudiéramos nosotros querer es que mi sobrino aparezca. Cómo cambió tu vida
pues a partir de convertirte en buscador, porque muchas personas se quedan sin trabajo, porque pues obviamente sus patrones no lo comprenden. Em, ¿Qué fue lo que cambió en tu vida? Tienes que dividirte, tienes que hacer espacios. em, Efectivamente, pues es complicado. Yo te podría decir que más en todo esto es conocer el dolor humano de una forma tan cercana, te hace más empático y te hace más humano. Eh, mm, Cabe señalar que pues nosotros representamos como a mi sobrino, pero también estamos generando un movimiento de darle voces a otras familias de personas desaparecidas. Y no sé, el hecho de que una madre buscadora te dé la bendición y te diga gracias por apoyarnos, gracias por estar aquí, gracias por no abandonarnos, vale la pena. ¿Te refieres a las madres que acompañan cuando salen a las búsquedas y que pues al final se termina siendo una comunidad, ¿no? Una comunidad de apoyo, una red de apoyo en donde pues se sostiene el uno al otro. Sí, efectivamente, o sea, nosotros en diferentes eventos convivimos con madres buscadoras, tanto del Estado de México como de Coahuila, pero de Jalisco, o sea, en todos los estados hay un alto índice de desaparición forzada. En este camino en el que has buscado a tu sobrino, pero que también has acompañado a otras madres, ¿con qué casos, con qué situaciones te has encontrado que te parecen impactantes y dolorosas? Sí, pues bueno, el simple hecho de que tengas que aprender, por ejemplo, cosas básicas de antropología forense, de diferenciar si es un hueso humano, si es un hueso de animal, eh, encontrar, no sé, algún indicio de una persona desaparecida. Eso me ha generado, pero algo que me quitó el sueño durante varios días fue el testimonio de una mujer de Jalisco, donde ella buscó a su hijo, lo encontró, pero lo encontró destazado. Y, y eso lo encontró y en un lugar encontró el cuerpo, en otro lugar encontró dos miembros y fue armando como el rompecabezas de su hijo. Y para mí eso fue impactante. Claro, muy doloroso y sobre todo porque justamente se hace esta comunidad, conoces la cara de esta madre, la vas acompañando y conoces también la esperanza que existe de poder encontrar a tu familiar y no de esa forma. Y esto lo digo porque pues tú también estás buscando a tu sobrino y el hecho de pues de reflejarte de alguna forma en esta madre pues debe ser súper doloroso, ¿no? Sí, recientemente hubo el evento del rancho en Jalisco. En Teuchitlán. Y, y no sabes, o sea, tu mente juega, te traiciona, se desborda y te pones a pensar, o al menos yo lo pienso, si mi sobrino está pasando por algo tan complejo como lo que se señala ahí, pues siempre la añoranza es que aparezca vivo, pero si está en determinadas circunstancias, no sabes si es mejor que esté vivo o que ya haya trascendido. Claro, porque persiste esta incertidumbre, esta desesperación de la ausencia, de no saber qué estará pasando con tu sobrino, en dónde estará, si estará bien, si estará, habrá comido. Mil cosas pasan por la cabeza del familiar de una persona desaparecida. Sí, al principio, o sea, no lo podía sacar de mi cabeza, era como, mm, como bien lo señalas, y no podía dormir, me levantaba muy temprano, si estará bien. La incertidumbre principal era si estaba vivo, si ya lo íbamos a encontrar, si iba a estar en posibilidades de hacerlo, y de repente, o sea, te sobresaturas tanto porque eh, gradualmente, pues, lo que tú haces no da resultado y no encuentras como a tu sobrino. Claro. Em, Marco, en este andar, en este caminar y que también te has encontrado con otras madres que están buscando
a sus desaparecidos que desaparecieron en la misma situación, en un contexto migratorio. ¿Hay un estimado de cuántas personas podrían haber desaparecido en esa situación? Em, yo no tengo ese dato. Lo que sí me gustaría resaltar es que pues siempre se presumen las remesas que mandan los connacionales de Estados Unidos a México, ¿no? Es parte importante del Producto Interno Bruto. Pero esta parte me gustaría que quedara bien señalada de que para que se logre eso, muchas personas tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos de forma indocumentada y que muchos cruzaron bien al primer, segundo, tercer intento con lesiones severas en su cuerpo, pero hay otra parte que no lograron y que quedaron tirados en el desierto, eh, y que desafortunadamente pues son deshidratados, eh, terminan siendo picados por víboras de cascabel, porque hay muchas víboras de cascabel, al menos en la parte de la zona de frontera, coyotes, expuestos a muchas cosas. Entonces sí es algo que me gustaría que se tomara en cuenta de igual manera como se presume tanto las remesas de Estados Unidos hacia México. Claro. Y ustedes continúan haciendo las búsquedas, continúan viajando hacia Coahuila. Sí, de hecho, pues nos tenemos que dividir porque no podemos ir todos o todos al mismo tiempo o todas las veces. Hace un mes, mi sobrina, junto con mi cuñado, es algo que también nos interesaría como recalcar. El Ministerio Público de Coahuila dijo que había un cuerpo que había 3 cuerpos en la Universidad de Texas, con similitud en temporalidad de tiempo y características de mi sobrino, o sea, masculino. Entonces, mi sobrina y mi cuñado fueron a la Universidad de Texas hace un mes, para buscar a su hermano y a su hijo respectivamente, y nos dicen que, pues, en realidad hay N cantidad de cuerpos, sin identificar. Pero hasta que no se hace la confronta de genética, o sea, pueden dar como algo. Y bueno, actualmente pues ya se nos tomaron, bueno, principalmente a los padres y hermanos, las muestras genéticas para saber si algún cuerpo que está en Estados Unidos, sobre todo en Texas, pertenece a mi sobrino, pero tampoco ha habido una confronta. Algo que pues es muy esperanzador y a la vez no, porque aún no sabemos cuál es el paradero. Ahora, algo que nosotros no, o bueno, particularmente yo no entiendo es por qué quitarle celular, identificaciones, eh, me los entregó el sheriff en Maverick, en Eagle Pass, y dejarlo totalmente incomunicado. Y no sabemos si el coyote pudo haber trasladado esas pertenencias en, de México hacia Estados Unidos y solamente las tiró ahí. Mi sobrino iba con un grupo de caminantes, así se les llama a las personas que iban en tránsito hacia Estados Unidos. Mi sobrina fue a Alabama a entrevistarse con una persona que sí llegó, este, em, y no quiso hablar. Entonces no tenemos ningún dicho que contradiga lo que dijo el coyote. Tienen mucho miedo, no hablaron con nosotros y cortaron cualquier tipo de comunicación. Qué desafortunado que la única persona que podría tener algún detalle decida no hablar. Como dices, quizá es comprensible por el miedo, pero pues también eso podría aportar muchísimo en la búsqueda de Carlos. Sí, pues en realidad nosotros estamos en incertidumbre después de 3 años. No sabemos realmente dónde desapareció. El único real que tenemos fue esa, esa llamada, esa foto de mi sobrino desaparecido. Y no sabemos exactamente. Cuando las semanas que yo estuve allá en Piedras, lo que pasó fue que pues hablaba con taxistas, hablaba con personas y dicen que la zona fronteriza está controlada por el crimen organizado
y tienen que pagar derecho de piso por cada inmigrante y que muchas veces, como hipótesis, que muchas veces si no pagan el derecho de piso y el crimen organizado agarra al coyote, les pagan con personas. Entonces pudiera ser una hipótesis de que mi sobrino haya sido vendido, Reclutado. reclutado, sí. Me imagino por eso el comentario que hiciste respecto al hallazgo del rancho en Teochitlán, Jalisco, que me imagino como familia buscadora, cuando se enteraron de esta noticia, prendió las alertas para ustedes. Sí, sí, la verdad es que es un fenómeno que se logró visibilizar, o sea, porque nosotros sabemos que hay N cantidad de ranchos en toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, es un problema público tan fuerte que ni siquiera el gobierno lo quiere tocar porque sabe que puede generar una inestabilidad tremenda. Claro, y también, bueno, he escuchado que pues precisamente colectivos y madres buscadoras tienen esta información de que pues no es el único lugar, sino que podría haber varios lugares que operan de la misma forma, reclutando a jóvenes y bueno, trabajando para el crimen organizado, ¿no? Sí, sí, o sea, en estos testimonios que uno escucha, en estas convivencias de reuniones de familias buscadoras, donde nosotros aprendemos mucho de las madres buscadoras, tienen todo el expertise, eh, eh, hay N cantidad de dichos que dicen que hay centros de reclutamiento en Tijuana, Baja California, todos los estados fronterizos, o sea, todo está. Que ni las mismas autoridades quieren entrar ahí. Sí, sí, efectivamente, nos comentaban que pues muchas veces el crimen organizado tiene un poder real más grande que el poder del Estado. Claro. ¿Cuántas personas conforman tu familia buscadora? Básicamente nos quedamos solos. Son los padres de mi sobrino, mi hermana, mi cuñado, sus 3 hermanos y yo. Eh, el tío que contrató al coyote dijo que para él ya estaba muerto y ya cortó todo. Nos dejó con la bronca encima. Pues creo que, bueno, aunque dices que se quedaron solos, pues realmente prácticamente se quedaron los que realmente valían la pena y creo que esta situación pues los hizo ver pues con quienes contaban y que ustedes, aunque sean pocos, pues son una verdadera familia que se está apoyando en una situación tan compleja y tan dura. Sí, eh, em, nosotros, de acuerdo a nuestras posibilidades, porque pues cada uno tiene como una forma en la cual puede aportar algo, o sea, no necesariamente, por ejemplo, mi hermana es la que va más a búsqueda en vida, mi hermana, mi sobrina, ¿no? Eh, yo he ido a Piedras, pero mi hermana está en un colectivo, o sea, porque ella vive en Toluca, y se van a búsquedas a la Jusco, y es una forma en la cual mi hermana puede canalizar su dolor, buscando a otras personas desaparecidas. ¿En qué colectivo está? Se llama Flores en el Corazón. Ok. ¿Y hay alguna forma en que se le pueda ayudar a este colectivo o a su búsqueda de Carlos? Sí, pues simplemente hay acciones muy simples, como el difundir fichas de búsqueda, visibilizar a las personas desaparecidas. Aquí están las redes sociales tanto de Familias Unidas como de colectivos en el corazón, de Flores en el Corazón, perdón. Uno está en Piedras Negras y otro está en el Estado de México. Y pues agregando, visibilizando y pues aportando empatía sobre todo, porque muchas veces no hay la empatía hacia las personas desaparecidas, hacia los familiares de personas desaparecidas. Hay mucha revictimización, tanto en todos los sectores de la sociedad. ¿Solamente viven esta revictimización por parte de las autoridades o también justo por parte de la sociedad Mm, civil? no, de todo. Nosotros creamos un movimiento que se llama Buscando al Zorro. A mi sobrino Carlos Eduardo le decíamos el zorro por la caricatura de Dora la Exploradora. Este, y lo que hacemos es que publicamos a través de una cuenta de TikTok que se llama Buscando al Zorro,
las marchas, los movimientos de encuentros de familias, boletines de otras personas desaparecidas, y generando como esta visibilización. Eh, es algo que para mí es fundamental, o sea, el poder sacar este fenómeno social, este problema público, nacional, es fundamental, o sea, tiene que salir a la luz. Y hay ataques, muy fuertes, sobre todo en redes sociales, eh, directos a nosotros, o sea, que lo primero que dicen es que Carlos Eduardo andaba en malos pasos y por eso desapareció. O sea, la verdad es que para nosotros era un chavillo, inmaduro, eh, no quiero, justificarlo, pero buen niño, o sea, de otra forma no lo estaríamos buscando, o sea. Tienes mucha razón, este comentario de andaba en malos pasos o le pasó esto porque andaba de fiesta o porque se vestía de esta forma es desafortunado y muy común por parte de la sociedad civil hacia los desaparecidos y familiares de personas desaparecidas. Yo la verdad es que no entiendo por qué hacen ese tipo de comentarios, pero son hirientes hacia las familias buscadoras. Sí. Eh, por ejemplo, a mí me duele, me enoja que digan, está con la novia, no te preocupes. O sea, nosotros tenemos la certeza de que si él pudiera tener una forma de comunicarse, él ya lo hubiera hecho. Porque sí, él tiene un apego especial por mi sobrina se llama Gary, y eran como gemelos, o sea, este, por sus papás, por sus hermanos, o sea, entonces, cuando nos dicen: "Ay, está de fiesta, no se preocupen", es como si nos golpearan. Es un comentario súper indolente para nosotros. Claro, ¿quién mejor que ustedes como familiares para conocerlo y para saber que no haría eso, que no se iría por su propio pie? Sí. Em, ¿Qué señas particulares tiene Carlos Eduardo por si alguien pudiera tener algún dato, algún detalle sobre su paradero? Eh, extrañamente, pues, nada más ojos de color, tiene una cicatriz, no recuerdo si en la parte derecha o izquierda, porque cuando era pequeño un cachorro lo mordió. Pero no tiene tatuajes, no tiene operaciones, no tiene, implantes dentales, o sea, no hay algo como que pueda como como identificarlo como, o sea, cuando hacen un análisis, le llaman AM y PM, ¿no? El que nosotros hemos hecho es AM y es antes mortem, o sea, las características de la persona, estatura, peso, color, todo eso. Las fiscalías lo hacen, pues, para tener como todos estos, datos y en determinado caso poderlo encontrar, pero, pues, desafortunadamente, pues, no hay como alguna característica, salvo la cicatriz del cachorro que lo mordió, que lo pueda como identificar de una forma más específica. ¿Hay algún mensaje, Marco, que te gustaría mandar para las autoridades para que pues puedan contribuir a que podamos saber algo sobre el paradero de Carlos? Sí, em, eh, yo sé, como lo señalé, hay 125,000 casos de personas desaparecidas al 2025. Todos los casos son importantes, todas las madres buscadoras son importantes, ¿no? Cabe señalar que hay personas desaparecidas desde infantes, bebés, adolescentes, personas maduras, personas adultas mayores, o sea, y en todos los sectores socioeconómicos, culturales, o sea, muchas veces uno, estigmatiza que los desaparecidos, pues, solamente son en determinadas zonas, estados, relacionados a diferentes actividades, oficios, pero en este caso, cualquier persona puede estar expuesta a una desaparición. En la misma Ciudad de México hay desapariciones que teóricamente hay cámaras en cada esquina. Eh, Según es la ciudad más vigilada de América Latina, sí, con las cámaras del C5. entonces, o sea, es algo que tenemos que tomar mucha prevención de
de nosotros informar nuestras actividades a nuestros familiares. Es algo que hemos aprendido desafortunadamente por las malas, tener como ciertas precauciones, ¿no? Por ejemplo, en búsqueda en campo, pues estar más conectados, buscar mecanismos de seguridad estatal para que nos puedan como ayudar en la pega de boletines. Cabe señalar que muchas veces las mismas autoridades municipales se pelean con las estatales porque no quieren las municipales que vayamos a pegar boletines porque hacen fea su ciudad y se empiezan a pelear y entonces es complicado. Pero una parte de esto sería la prevención para todos, porque esto sucede ya que sucedió el hecho. Pero si tomara acciones, campañas publicitarias para evitar la desaparición de personas en contextos, por ejemplo, lo de Teuchitlán, o sea, sí decían que había, que los invitaban como reclutadores a trabajar, pero eso se supo ya que sucedió, o sea, ¿por qué no había un comunicado previo de que había desapariciones? Entonces, la prevención es importante, la acción que se debe de hacer, la acción gubernamental cuando hay una persona desaparecida, eh, también es importante y la atención psicosocial hacia las personas familiares de personas desaparecidas también es importante. Y específicamente de mi sobrino, pues me gustaría, al igual que todos los casos, porque esto somos una comunidad, pero pues básicamente la difusión del caso de mi sobrino para lograr, casualmente cuando un caso es mediático y llega a redes sociales, se mueven muchos aparatos estatales y se encuentra. Mientras tanto, pues somos unos más. Oye, qué delicado, Marco, esto que me comentas de el tema de las autoridades municipales que se molestan que vayas a pegar fichas de búsqueda. Creo que es una total falta de empatía, más como dices, estando en un país en donde hay oficialmente más de 125,000 personas desaparecidas. Sí, o sea, digo, nosotros nos mantenemos al margen, no queremos como entrar en conflicto, pero específicamente en Piedras Negras hemos pegado carteles y vamos como en brigada con otras familias de personas desaparecidas, con el colectivo, con seguridad de la fiscalía, con la comisión de búsqueda, y enseguida van detrás los policías municipales arrancando todos los boletines de búsqueda. Entonces, como un juego De pues, impotencia. sí. ¿Algún mensaje que te gustaría enviar para quienes nos ven por si, pues, tuvieran algún detalle sobre tu sobrino que pudieran aportarlo? Sí, si alguien ha visto o sabe algo de mi sobrino, hay teléfonos de forma anónima que están en nuestras redes sociales, básicamente en Buscando el Zorro, donde pudieran darnos el indicativo de dónde está, ¿no? Y nosotros podríamos como localizarlo de forma más temprana. Y no nada más de mi sobrino, sino de si alguien sabe dónde hay una fosa clandestina, donde pudiera haber un lugar de concentración, de reclutamiento. Hay teléfonos que son de forma anónima en los cuales podían reportar y podían encontrarse a más personas adicional a mi sobrino. Actualmente tiene 23 años. Sí. Muy bien. ¿Algo más que quisieras decir? No quiero ser reiterativo, pero de verdad la difusión, si, si ustedes, la sociedad civil, pueden difundir un cartel de búsqueda, háganlo. A nosotros nos cambió la vida el buscar un cartel porque cuando yo llegué a Piedras había un cartel de una persona desaparecida y al fondo, al final, venían las redes sociales y el teléfono. Y eso fue como nosotros pudimos como empezar a contribuir en la búsqueda de mi sobrino. Muchísimas gracias, Marco. Te agradezco mucho por haber estado el día de hoy en Voces Ausentes. Gracias por la confianza y espero de todo corazón que muy pronto tengan algún dato, algo que les pueda ayudar a poder saber sobre el paradero de tu sobrino, Carlos Eduardo. Gracias, Paula. Lo agradezco, aprecio la entrevista y mi familia también te lo agradece. Muchísimas gracias, Marco.
Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les agradezco mucho por haber escuchado el testimonio de Marco, quien, como ya escuchamos, pues él está buscando a su sobrino Carlos Eduardo Monroy Velázquez, que en este momento tiene 23 años, desapareció en 2022 en Coahuila, y cualquier información que pudieran aportar sería de muchísima ayuda. Ya lo decía Marco, ellos tienen a disposición las redes sociales, tienen el TikTok, que es Buscando al Zorro, y cualquier información que puedan aportar es de muy valiosa ayuda. Les agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy. Por favor, acompáñenos en el siguiente episodio. Recuerden que son los jueves en punto de las 8 de la noche. No olviden darle en la campanita para suscribirse y compartir. Por favor, compartir, porque la difusión es muy importante y muy valiosa. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Paola Betancourt y esto fue Voces Ausentes. A lo que yo he investigado de un narcisista, que sí los quería, los amaba, que hijos, los presumía, pero, por ejemplo, en sus cumpleaños, todos los cumpleaños los fregaba, todos los cumpleaños, te lo juro.